El sudario de Turín es uno de los objetos más enigmáticos de la historia. Este antiguo lienzo de lino muestra la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado y torturado, pero lo más sorprendente es que se cree que es la imagen de Jesús de Nazaret. El sudario ha sido objeto de controversia y debate durante siglos. Algunos creen que es auténtico, mientras que otros lo consideran un fraude elaborado. Lo que es indudable es que este objeto ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Muchos han viajado a Turín para ver el sudario en persona y estudiarlo en detalle. A través de este video exploraremos la historia del sudario de Turín, las pruebas científicas que se han realizado y los diferentes puntos de vista sobre su legitimidad. Únete a nosotros en este fascinante viaje a través de uno de los mayores misterios de la historia. El sudario de Turín es ampliamente conocido como la sábana santa, la sindone o el santo sudario. Se trata de un lienzo de lino que fue utilizado para envolver el cuerpo de Jesucristo después de su muerte en la cruz. En este lienzo quedaron impresas huellas y heridas que se asemejan a las que se producen durante una crucifixión. Esta reliquia cristiana ha sido objeto de controversia en el mundo religioso y se considera como una de las más polémicas. Este objeto de gran misterio y controversia estaba resguardado en la capilla de la sábana santa en la ciudad de Turín. Según los análisis realizados por expertos, se descubrieron aspectos que no eran muy evidentes en cuanto a su legitimidad. A pesar de esto, muchos siguen creyendo en su veracidad y continúa siendo un objeto de gran interés para los que se dedican a este tema. En relación a este tema, es importante conocer también las creencias del judaísmo. La religión judía no considera el sudario de Turín como auténtico y no lo reconoce como una parte integral de su tradición. Para ellos, la legitimidad del sudario es un tema debatido y sin confirmación definitiva, y prefieren centrarse en otros aspectos más importantes de su religión. A finales del siglo XVII, entre los años 1668 y 1694, fue construida una capilla para albergar y proteger un manto muy importante para los cristianos, que había sido objeto de controversia por siglos. Este lugar fue especialmente diseñado para ser un refugio seguro para la tela sagrada y asegurar su protección. Desde la creación del manto, el origen y la legitimidad del manto ha sido objeto de intensos debates entre teólogos, historiadores, investigadores y científicos. Cada uno de ellos ha presentado diferentes perspectivas sobre este objeto sagrado, lo que ha llevado a una gran cantidad de discusiones y controversias a lo largo de los años. Hace varios siglos, la silueta y el rostro de Jesucristo quedaron impresos en un lienzo después de su crucifixión. Para muchos, este lienzo es una evidencia fehaciente de la existencia de Jesús y su sufrimiento en la cruz. Sin embargo, otros creen que la tela en cuestión tiene su origen en la Edad Media, mucho tiempo después de la crucifixión de Jesús. Los seguidores del cristianismo y catolicismo han intentado ahondar en la época en que Jesús estuvo en la tierra, pero la Iglesia Católica no ha fijado una postura oficial sobre el asunto. A pesar de esto, el Papa Pío XII autorizó la devoción a la imagen en el sudario de Turín, lo que ha llevado a muchos a creer en su legitimidad del sudario como evidencia del sufrimiento de Jesús en la cruz. La sábana santa era una tela de lino con una medida de 436 centímetros de largo y 113 centímetros de ancho. En ella se podía ver la imagen de un hombre cuyo cuerpo estaba marcado por los traumas físicos que habían sido causados por una crucifixión. La tela se creía que había sido utilizada para envolver el cuerpo de Jesús después de su muerte y entierro. La imagen en la tela mostraba claramente las marcas de las heridas sufridas por el hombre, lo que aumentaba la creencia de que se trataba de la sábana en la que se envolvió el cuerpo de Jesús. En 1898, un abogado de profesión, pero fotógrafo aficionado italiano, llamado Secondo Pia, realizó la primera fotografía del sudario. Durante su experimento, notó que al observar la imagen en negativo, esta se apreciaba con mayor claridad que en su color original. Este hallazgo resultó significativo en el campo de la fotografía y la iconografía religiosa. Él había tomado una foto durante una exhibición del sudario en la Catedral de Turín y al revelarla, notó algo
algo sorprendente en el negativo. Al hacer el proceso de revelado, en lugar de obtener otro negativo, se produjo un positivo óptico. Este descubrimiento fue un gran avance en el estudio analítico y científico del lienzo. Al observar lentamente la imagen del lienzo, se podía notar algo peculiar en ella. Los colores estaban invertidos en comparación con una imagen óptica habitual. De hecho, se podía pensar en ella como si fuera un negativo fotográfico. Sin embargo, esta particularidad solo se hacía visible a cierta distancia. A pesar de que los contornos de la imagen eran un tanto imprecisos, se podían distinguir claramente las partes del cuerpo, las cuales eran de un tono amarillo pardo, mientras que las manchas de sangre se apreciaban en un vivo color rojo. Sobre la superficie de la tela se pueden observar varias manchas amarillas que contrastan con otras manchas de sangre que han traspasado la tela. La imagen de la tela muestra una clara diferencia entre la parte del rostro y la parte dorsal de lo que se presume es un objeto o prenda de vestir. Los colores en la parte del rostro son más intensos, mientras que en la parte dorsal es más ancha que la frontal. Entre ambas partes se puede notar una separación que oscila entre los 12 y 18 centímetros. Después de un largo viaje por varios lugares históricos donde fue trasladado por distintas personas, el sudario finalmente llegó a su destino final en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Esta capilla, a veces llamada la Capilla de la Sábana Santa, fue construida expresamente a finales del siglo XVII durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya. Su propósito era proporcionar un lugar seguro para la sagrada reliquia del sudario de Cristo que se encuentra ubicado en la actualidad. La capilla es una impresionante obra maestra del barroco que fue concluida por el arquitecto italiano Guarino Guarini. Esta capilla es una parte del conjunto de edificios reales que incluyen la catedral, el palacio real y una residencia señorial. La capilla, que se considera una joya arquitectónica, fue construida durante un largo periodo de tiempo y finalmente completada en el siglo XVII. Después de varios cambios de propietarios, la capilla pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica en 1983. En el año 2015 fue un año memorable para la fe cristiana, ya que el Papa Francisco realizó una peregrinación a Turín para visitar una de las reliquias más sagradas de la religión, el sudario de Turín. Se cree que esta pieza de tela cubrió el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión, lo que lo convierte en un objeto de gran devoción para los creyentes. Durante su visita, el Papa Francisco ofreció una oración por la paz, destacando la importancia de la intercesión y la unidad en un mundo dividido. Para muchos, la visita del Papa fue un momento de gran emoción y significado espiritual, pero la historia del sudario de Turín no termina ahí. En 2021, la Iglesia Católica celebró el 200 aniversario del nacimiento de Don Bosco, un sacerdote italiano que tuvo una gran devoción por el sudario. Para conmemorar esta ocasión especial, el arzobispado de Turín organizó una exposición especial en la Catedral de San Juan Bautista. La exposición se centró en la figura de Don Bosco y su relación con el sudario, así como la historia y los estudios científicos de la reliquia. Los visitantes pudieron conocer más sobre la historia y el significado del sudario de Turín y su importancia para la fe cristiana. En definitiva, el sudario de Turín sigue siendo una de las reliquias más fascinantes y significativas de la religión cristiana. Tanto la visita del Papa Francisco en 2015 como la exposición del 2021 en honor a Don Bosco fueron oportunidades para reflexionar sobre la importancia de esta reliquia y su papel en la fe y la cultura cristiana. En el año 1978, un estudio innovador llamado Proyecto de Investigación del Sudario de Turín fue llevado a cabo por un equipo de científicos con el propósito de examinar el famoso sudario. Utilizaron la tecnología más avanzada disponible en esa época. Los científicos tomaron muestras de la tela para su análisis y los resultados fueron sorprendentes. Los científicos descubrieron que la imagen en el sudario era una impresión en lugar de una pintura y que había sido realizada por una técnica de
desconocida en la época que se cree que fue creado. Además, durante el estudio se encontró que la sangre presente en el sudario pertenecía al grupo AB, un tipo de sangre raro que coincide con la creencia de que Jesús tenía ese tipo de sangre. Estos descubrimientos conmocionaron al mundo y cambiaron la forma en que se veía el sudario de Turín. Desde entonces se han llevado a cabo muchos otros estudios de investigación, pero el proyecto de investigación del sudario de Turín fue el primer gran paso hacia la comprensión de esta misteriosa reliquia. En el año 1988 se llevó a cabo una prueba de radiocarbono con la finalidad de determinar su edad. La prueba consistió en la toma de muestras de la tela. Los resultados concluyeron que la tela fue creada entre los años 1260 y 1390, lo que significa que no podría ser el sudario de Jesús, ya que la datación coincide con una época posterior a la vida de Jesús. A pesar de los resultados, algunos cuestionaron la validez de la prueba de radiocarbono. Argumentaron que la muestra tomada podría haber estado contaminada por la manipulación del sudario a lo largo de los años. También hubo científicos que advirtieron que la imagen en el sudario podría haber sido creada por un método que aún no se ha descubierto. Estas teorías y cuestionamientos han llevado a un debate constante sobre la legitimidad del sudario de Turín. A pesar de esto, sigue siendo una reliquia de gran importancia para muchos y continúa siendo objeto de estudio e investigación por parte de la comunidad científica. En resumen, es uno de los objetos más fascinantes y polémicos de la historia. A lo largo de los años, ha habido muchas pruebas científicas realizadas en la tela. Sin embargo, su legitimidad sigue siendo objeto de debate y controversia. Por un lado, hay quienes creen que el sudario de Turín es la verdadera tela que envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Existen pruebas que sugieren que la imagen impresa en la tela es el resultado de una reacción química que ocurrió cuando el cuerpo de Jesús fue colocado en ella. Por otro lado, hay quienes deducen que el sudario de Turín es una creación medieval o una falsificación. Según esta teoría, la imagen en la tela fue creada por un artista medieval que intentaba recrear el aspecto de un sudario utilizado en la época de Jesús. A pesar de los numerosos estudios realizados en la tela, no se ha llegado a una conclusión definitiva. La discusión sigue abierta y es probable que lo siga siendo en el futuro. Independientemente de su legitimidad, el sudario de Turín sigue siendo objeto de gran importancia para la fe cristiana y una reliquia de gran valor histórico-cultural. Para los cristianos, la imagen en la tela representa la pasión, muerte y resurrección de Jesús y es una expresión tangible de su fe. Para los historiadores, el sudario de Turín es un testimonio valioso de la cultura y la sociedad medieval. En última instancia, la interpretación del sudario de Turín dependerá de las creencias y valores personales de cada uno. Lo que es cierto es que la tela ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo durante siglos y seguirá siendo objeto de interés y fascinación para muchos en el futuro. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el sudario de Turín es auténtico o es una creación medieval? Si te gustó este video y quieres seguir explorando el mundo y sus misterios, no olvides suscribirte a nuestro canal, comentar y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Te esperamos en el próximo video.